Para todos y para todas, en el día de hoy vamos a trabajar con este video que específicamente vamos a ver las actividades del día 1 y 3 de septiembre. Estas actividades son las últimas sobre números decimales, sobre expresiones decimales, ¿sí? Voy a repasar algunos conceptos para que tengamos en cuenta para estas actividades de esta semana. Va a ser importante en este caso adentrarnos en lo que es las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador el 10, el 100, el 1000, el 10.000, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo que aparece en una de las actividades, que es este. Esta es una fracción decimal. Tiene un numerador y el denominador es el 100, ¿sí? Si acá estuviese el 10 o el 1000 o el 10.000, o sea, una unidad seguida de ceros, es una fracción decimal. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para pasar de números decimales a fracciones. Hay un ejemplo de una actividad que habla de 52 y 9 centésimos, ¿sí? Bien, estos 9 centésimos, ya la palabra lo dice, está hablando de esta expresión decimal, 9 centésimos. Cuando hablamos de 52 y 9 centésimos, si lo expresamos en una expresión decimal, es 52 con 9 centésimos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, nos podemos encontrar con una expresión así, en letras, un centésimo, que esto expresado en números decimales es un centésimo, ¿sí? Esto también lo van a ver en alguna de las actividades, por eso lo quiero aclarar primero acá. Por otro lado, por eso, cuando ustedes ven una expresión de este estilo, que dice 15 décimos y 3 milésimos, lo que tenemos que hacer es pensarlo primero como una expresión decimal. 15 décimos, como bien sabemos, lo expresamos de este modo, ¿sí? Yo lo había explicado esto en videos anteriores, que en realidad por ahí lo que solemos hacer en una primera aproximación a esto es decir que 15 décimos es esto, ¿no? Pero tengamos en cuenta que acá hay dos lugares después de la coma, por lo tanto, acá estamos hablando de centésimos. Como lo que queremos hacer es expresar décimos, tenemos que pensar que después de la coma tiene que haber un lugar, ¿sí? Por eso lo expresamos de esta manera. Con los milésimos, estos 3 milésimos, lo que ocurre es que ponemos, después de la coma, 3 lugares, ¿sí? Así que esto no, esto es 15 décimos y esto es 3 milésimos. Cuando aparece así, este i significa más, ¿sí? Por lo tanto, un entero con 5 décimos más 3 milésimos nos da un total de un entero con 503 milésimos. Esta es la expresión, digamos, decimal. ¿Cómo lo podemos pensar en expresión fraccionaria? Bueno, volviendo al tema de las fracciones decimales. Lo pienso entonces como un entero, porque recuerden que lo que está antes de la coma son los enteros, ¿sí? Por eso lo pongo así solo, como un entero. Y la parte decimal es lo que está después de la coma, estos centésimos, los expreso como fracción. Entonces, 503 centésimos, perdón, 503 milésimos. 503
milésimos. Y ahí tengo dos maneras, esta es la manera A y esta es la manera B, de expresar esto. 15 décimos y 3 milésimos. Otra cuestión, y por último, otra cuestión interesante para pensar, es que en las actividades del 1 y 3 de septiembre, todo lo que aparece escrito en fracción, es necesario pasarlo a número decimal. O al revés, si es que la consigna lo pide, ¿sí? Como dijimos, si tenemos una fracción decimal, por ejemplo, no sé, 3 décimos es una fracción decimal porque tiene el denominador 10, lo puedo pensar como 3 décimos, ¿sí? Si tuviese, por ejemplo, qué sé yo, 4 centésimos, lo pienso como una expresión decimal colocando 2 lugares después de la coma, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo las fracciones decimales? Si tengo una fracción distinta, por ejemplo, 7 medios, ¿sí? Tengo dos caminos para pasar esto a número decimal. El primer camino es pensar que la fracción implica una división. Yo lo puedo pensar como 7 dividido 2. Si ustedes realizan esta división con una calculadora, efectivamente les va a dar 3 enteros con 5 décimos, ¿sí? La otra opción va a ser buscar una fracción equivalente, ¿sí? Ustedes ya estudiaron lo que son las fracciones equivalentes. Es cuando yo multiplico este número y este número por el mismo número, llegando a una fracción equivalente, ¿sí? Si yo multiplico el 7 por el 5, me va a dar 35, y si multiplico el 2 también por el 5, me va a dar 10. Lo que yo tengo que buscar acá es cómo paso de este denominador 2 a denominador 10, 100, 1000, ¿sí? Es lo que me va a permitir después pasarlo a expresión decimal. Entonces, repito, 2 por 5 me va a dar 10 y 7 por 5 también me va a dar 35. Estas dos fracciones son fracciones equivalentes. Yo estoy buscando que una fracción como esta, que está expresada en medios, esté expresada en una fracción decimal, es decir, que tenga denominador 10, 100, 1000, ¿sí? Lo que me va a hacer más sencillo es pasar del 2 al 10. ¿De qué manera? Haciendo 2 por 5. Si yo hago 2 por 5, 10, lo que tengo que hacer es que el numerador también lo tengo que multiplicar por 5. De esa manera obtengo esta fracción equivalente, ¿sí? Esta fracción, ¿cómo se dice? 35 décimos. 35 décimos se escribe de esta manera, ¿sí? Bueno, con esto termino entonces con el video del día de hoy para explicar algunos conceptos sobre las actividades del día 1 y 3 de septiembre. Espero que les sirva, que les sea de utilidad. Cualquier duda o consulta, como siempre, me pueden escribir. Un besito y un abrazo muy grande.